Y comienza Jaque Mate, comienza con la sección de crítica. Este tema principal de la semana es el paro. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el paro ha caído durante el mes de octubre. Que está bien, que es importante. Pero hay datos del paro que merecen la pena contar. Lo primero, el paro, por primera vez desde 1975, cae en el mes de octubre. Es la primera vez que se destruye paro en el mes de octubre. Ángel, Antonio, hola. Pues sí, bueno, lo primero es buenas a ambos y sí, efectivamente, pues los datos que nos llegan del paro, pues son positivos y negativos. Digamos que, bueno, siempre es una buena noticia que el paro se reduzca, pero o que aumente, pero hay que ver siempre las condiciones de una situación y de otra, que ahí es donde está, digamos, la madre del cordero. Antonio. Pues sí, hola, hola, muy buena. Yo la verdad es que aquí voy a repetirme un poco, voy a decir lo que he dicho siempre otras veces cuando hemos hablado del paro, y es que mientras sigamos más o menos afectados por la pandemia, realmente hablar de paro y las estadísticas que salen no son totalmente reales, con lo cual tampoco tanto ni cuando sube mucho ni cuando baja tanto como ahora, es algo que realmente sea comparable a otros años y podamos realmente sacar un análisis limpio como podemos hacer otros años, ¿no? Yo creo que está todo demasiado afectado por la pandemia, por los ERTE y por la situación que estamos viviendo en general. O sea, no te lo terminas de creer los datos, ¿no? No es cuestión de no querérmelo, sino, o sea, es algo que vamos viendo pues, desde eso, desde hace año y medio así, de que de repente un mes sube mucho o baja muchísimo y hace movimientos, digamos, en contra de lo que suele ser el movimiento natural del empleo en España. Y eso es una situación que estamos viendo muy especial, que hace que haya deformaciones podemos decir, la curva de empleo. No es que sean falsos o que no me los crea, es que digamos, muy complicado compararlo con lo que era mejor hace 5 años el empleo, porque el contexto general afecta demasiado al paro. Y luego están los datos de los jóvenes, que son importantes y que hablan de cómo nos estamos incorporando al mercado laboral. Un dato que yo he reseñado y que me ha parecido importante. 1 de cada 3 menores de 25 años no tiene empleo. Y lo que quiere, cuidado, 1 de cada 3 menores de 25 años no tiene empleo y lo quiere. Ángel, Antonio. Sí, efectivamente, pues volvimos un poco a lo que decía yo al principio, ¿no? Que efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, que los datos pues están contaminados en el sentido más positivo de la palabra porque están situados en un contexto determinado. Sí que es verdad que el drama se sitúa en la franja joven de nuestra población, porque efectivamente son, como tú bien has dicho, Carlos, personas que están con intención de encontrar empleo, pero que drásticamente pues se encuentran con un no colosal o incluso que a lo mejor encuentran un sí, pero las condiciones que se ofrecen no son las adecuadas y al final pues la persona pues acaba decidiendo, la minoría de los casos pues rechazarlo, pero entre las pocas oportunidades y las condiciones que se prestan, creo que ahí está ese bloqueo dentro de la población juvenil de nuestro país. Claro, es que Antonio. es un problema más, pues prácticamente generalizado en España, sobre todo desde la crisis de 2008, que cuando se disparó, que de hecho, bueno, ahora estamos, que hemos bajado del 40%, de hecho sigue bajando el desempleo juvenil, pero que hace unos años estábamos por encima del 50%, ¿no? O sea que no es algo que haya surgido ahora, sino que es una situación que de hecho mismo estamos en un mínimo, en el mejor momento posible en ese sentido desde la crisis, pero sigue siendo un dato altísimo. No puede ser que durante una década, pues más del 40% de los menores de 25 no hayan podido encontrar empleo. E incluso, como decía, en algunos años por encima del 50%. Y es algo, pues, endémico ya solamente de España, sino del sur de Europa en general, porque también vemos Italia con números muy similares, Grecia, que ha sido, pues, durante todos estos años después de la crisis, la campeona en este sentido, con un paro también superior al 50% casi todos los años, ahora está bajando fuertemente y de hecho es cuando la hemos superado ahora de repente liderando esta estadística, pero desde luego es algo que hay que cambiar muchísimo porque frente al 40% que hay o el 30 y pico por ciento que hay en España, en Grecia, en Italia, después te vas a Alemania y están 5%, te vas a República Checa o a Holanda y está mejor en un 8 o 9%. O sea, hay una diferencia brutal dentro de la Unión Europea.
Sí, además también se dan circunstancias dramáticas porque al final la persona se encuentra entre dos alternativas llegada a esta edad, ¿no? Una, o emigra hacia otro país buscando, digamos, oportunidades que aquí no encuentra o no tiene, o intentar independizarse, pero sin poder independizarse y volviendo con sus padres, porque efectivamente pues, las condiciones materiales no se lo permiten. Por lo tanto, yo creo que hay un bloqueo ahí bastante importante con el que supuestamente es el motor de crecimiento del país y una pérdida grandísima cuando deciden y decidimos emigrar. Bueno, claro, que es que hay muchísimas ramificaciones, ¿no? Está el concepto bueno, de la inmigración, incluso de la fuga de cerebros, como se ha planteado a veces, y también está algo tan simple como la capacidad de emancipación de la gente, ¿no? Porque al final el no tener capacidad de conseguir un empleo, además un empleo decente, porque encima sabemos que el que hay, pues es un empleo de basura, podríamos llamarlo, no permite a los jóvenes que se puedan emancipar, no permite, digamos, a las personas que se puedan ir ya metiendo en el mercado laboral, ir cotizando para sus pensiones, ir, digamos, formando parte del sistema y de la sociedad en general. Y al final lo que estamos es partiendo por la mitad la pirámide de población de España. O sea, que lo que estamos haciendo es crear una situación que de aquí a unas cuantas décadas pues va a generar muchísimos más problemas de los que hay ahora. Pues sí, sin duda. Por cierto, una de las claves, los contratos precarios, que son una de las claves del paro mes a mes, una situación que parece que no vamos a poder revertir, porque claro, cuando el gobierno te dice somos el gobierno de recuperación, bueno, recuperación, ¿a qué ritmo y a qué nivel y cómo nos interesa que sea esta recuperación? Bueno, pues lo deseable sería que efectivamente esos contratos cambiaran su naturaleza, que yo creo que ya es otra pandemia, la precariedad laboral en nuestro país, sobre todo porque, al menos desde mi punto de vista, y así lo creo yo, España es un país terriblemente dependiente del sector turístico y ahí es donde está el foco de la precariedad, una precariedad que cada vez cuesta más vencer, pero que sin embargo recientemente el sector de la hostelería ha visto muy complicado copar sus plantillas de empleados precisamente porque yo creo que ha habido como un movimiento hacia esa situación tan precaria que se vive concretamente en ese sector. Yo creo que la precariedad tiene que ser respondida de alguna manera. Evidentemente el empleado, el trabajador no lo tiene tan fácil porque se arriesga a la pérdida de lo que en ese momento pues le mantiene económicamente y ahí está el drama. Claro, o sea, Antonio Breve. realmente es un tema, cambio de paradigma, ¿no? Que habría que hacer, porque estamos hablando de estos servicios, la hostelería, como representante de la precariedad, pero también hay muchísima precariedad, por ejemplo, en el sector primario, en el campo, sobre todo, bueno, pues aquí en Andalucía, también incluso en el sector secundario, en la poca industria que tenemos en España, pues con las reformas laborales del PSOE y del PP hace ya 10 años, y digamos la situación general, pues también con los ERES y con los despidos masivos. Al final el modelo de empleo de España es despido fácil y aprovecharse de que hay una masa de trabajadores sin empleo para poder aprovecharse y poder imponer condiciones peores para los trabajadores. Sin duda, pero también un tema aparte del paro, pero que tiene que ver, son los derechos laborales en la hostelería. Un tema que esta semana ha dado muchas vueltas. Es una entrevista en El Español a un hostelero en el que se quejaba de que, bueno, faltaba mano de obra, faltaba personas para trabajar en este mercado, pese a estos datos del paro que estamos contando, que es que todavía más de 3 millones de personas siguen sin empleo en España. Y claro, cuando dio una respuesta entendimos por qué quizás no encontrara mano de obra. Se quejaba de que, bueno, cuando llegan, en vez de preguntar por las ganas de trabajar y preguntar por lo que quieren aprender, dice que preguntan por el sueldo y por si tendrán el fin de semana libre. Es raro que, a mí me parece raro que, oye, cuando quieras trabajar, preguntes por lo que vas a cobrar y si es interesante lo que vas a cobrar. Qué raro, qué gente tan mala hay en este país. Ángela, Antonio. Además, Ángela, por cierto, que tú hasta hace muy poco has trabajado en la hostelería, o sea. Sí, efectivamente, pues se da esa circunstancia que para muchos es muy extraña, pero tiene que ser la más cotidiana, porque yo creo que todo el que va a hacer, realiza cualquier trabajo quiere saber las condiciones, sus horarios, efectivamente, pues lo que va a cobrar. Eso es un derecho normal, una pregunta normal y cotidiana. Lo que pasa es que
en el hostelero, en el empresario, pues crea como, digamos, crispación, le crea como desconfianza, porque, claro, es una pregunta tan extraña que a lo mejor, pues, no sé, le sale un gremlin de la cabeza, ¿no? ¿Quién pregunta cuánto va a cobrar o cuántas horas va a trabajar? Por favor, eso es algo impensable. Pues no, eso es lo más común, eso es lo normal. Y en ese momento es cuando tanto el trabajador como quien lo va a contratar tiene que ser lo más franco posible. Lo más franco posible es esto y esto, y esto es lo que hay. La otra persona para que tenga legitimidad de aceptarlo o no. Ahí es donde está la falla, en decir verdaderamente cuáles son las condiciones. Y al final, el final de esas situaciones, pues, es un despido sin condiciones ninguna. Y si te he visto, no me acuerdo qué es lo que pasa en la mayoría de los casos, salvo en el mío, porque yo no he tenido esa circunstancia, afortunadamente. Ángela, ¿tú cuando entraste a trabajar preguntaste qué ibas a cobrar o no? Mm, O A ver, es que eso sale en la conversación No, natural ya, con tu ya. jefe. Es que tampoco vienes con un Un diálogo machete. premeditado. Es que, verás, supongo que tú, la persona que te contrata, tendrá que decirte en algún momento de la conversación cuánto vas a cobrar, cuánto vas a trabajar. Es que tampoco es ahora, de ahí a pensar que es como algo muy violento preguntarlo. Bueno, si no se dice en ningún momento de la conversación, el trabajador estará interesado en sus condiciones laborales, que menos. Sí. Antonio. Pues sí, a ver, realmente es curioso, ¿no? Lo de la falta de trabajadores, porque además es algo que estamos viendo últimamente que aparece en muchos sectores, ¿no? Pero no sé, la verdad es que bueno, España siempre ha sido, de hecho lo sigue siendo, ¿no? El país con más bares del mundo por persona, y de hecho no sé si también, bueno, quizás seguramente no en total, y ha sido un país siempre en el que aquí en España pues en cada calle hay 3 o 4 bares, ¿no? Entonces al final es un tipo de negocio que está muy arraigado. Aún así, bueno, pues obviamente esta final siempre es muy simple, ¿no? Al final, como lo comentaba Ángela, y lo que hemos comentado antes, si no hay un empleo de calidad, pues es más complicado que hacer esta condición. Y cuando, digamos, hay posibilidades de aspirar a alguna cosa más decente, uno mejor no pasa por el aro con ciertas cosas. Esto al final también es consecuencia de la última década que hemos vivido, ¿no? Al final, la última crisis provocó que muchas personas tuvieran que hacer este trabajo basura, que tuvieran que malvivir con lo que pudieran encontrar. Y eso ha normalizado, sobre todo por parte de los que contrataban, de muchos de algunos de los que contrataban, el que sus trabajadores cobraran una porquería o tuvieran unas condiciones malas. Hay un momento en el que eso obviamente es insostenible, no puede estar permanentemente con un trabajo basura a causa de una crisis. Entonces al final ocurre esto, ¿no? Aún así, bueno, veremos a ver cómo evoluciona su situación, porque también es cierto que es algo que está generalizándose en España y en general en el mundo, de que faltan trabajadores ante este pico de repente de producción después de la pandemia. Pero, a ver, faltan trabajadores porque las condiciones son horribles. Luego al día siguiente el mundo, perdón, el español, fue a preguntarle a los trabajadores y dice, bueno, es que te pagan 20 horas y al final haces 40. Entonces, Bueno, pero ¿cómo eso quieres que también la gente ocurría trabaje hace, ahí? hace un año, hace 5, o sea, no es algo que haya pasado de repente. No, no, el problema es que se ha normalizado la precariedad y el discurso de para lo que me queda en el convento, en fin, me Sí, quedo correcto. dentro. Quiero decir, Por lo tanto, ahí está el problema. lo que digo es que esto no es una situación que de repente haya surgido, que esto es algo que estaba ya completamente normalizado, sobre todo pues las últimas décadas, los últimos 15 años con la crisis. O sea, no es de repente que se hayan dado cuenta otras que nos estamos haciendo una porquería de sueldo, no queremos trabajar. Es algo que ya existía. Entonces, realmente es verdad que existe al menos no sé, una demanda en muchos sentidos, que vemos muchas noticias, si uno busca un poco, que si en las obras faltan albañiles, que si en los bares faltan camareros, que si en las carreteras faltan camioneros, que si en no sé dónde falta no sé qué. Pues ahí también, aparte de que las condiciones son una porquería y de que hay mucha gente que al final decide, ya después de 15 años tragando, decir, pues mira, va a ser ya que no, también existe un problema paralelo sobre el cómo estamos saliendo de la pandemia, intentando producir en este año lo que no hemos producido el pasado. Pues estaremos muy pendientes. Yo creo que esto es una crisis que está explotando ahora. Es una situación de años. Es decir, es verdad que no es la primera vez que hay precariedad en la hostelería, que es algo que se ha normalizado. Pero yo creo que ya estamos todos muy cabreados. Y allá no es tan fácil engañarte y meterte con y reírte de la gente. Así que yo creo que es un tema que está explotando ya y que veremos cómo continúa.
Seguimos con noticias de España. Sequía en el río Guadalquivir, declarada ya. Problemas de escasez de agua en el río Guadalquivir, aunque tranquilos, porque tampoco llega el apocalipsis, ¿vale? O sea, queremos advertir de esto porque a veces la gente sequía, a todo a comprar botellitas de agua al súper. Pero sí hay sequía declarada ya en el río Guadalquivir, Ángel Antonio. Sí, efectivamente, yo creo que ya ha llegado, digamos, la copa o el colofón de un problema que tenemos, que venimos arrastrando ya aquí, sobre todo en el sur de España, que es la falta de lluvia. De hecho, ahora recordando, mientras grabábamos, hace un día o dos estaba yo en un bar y había un agricultor que cuando vio que cayó una tromba de agua considerable aquí, estaba pidiendo por favor que no parara. O sea que es, digamos, la manifestación del deseo para que el caudal de nuestras cuencas hidrográficas pues se revierta, se recupere y venza esta sequía que está afectando pues de manera muy potente al sector de la agricultura fundamentalmente, porque es que es un bien fundamental para el desarrollo de muchas actividades, no solamente económicas, sino sociales, y que efectivamente pues, puede crear, si no se controla, no se regula, pues un colapso social al faltar este bien, que no estamos en ese camino, ¿no? Pero que efectivamente volvemos a lo mismo de siempre, hay que leer el problema al principio y no al final. Efectivamente, nada más un problema bastante importante que, bueno, que en general está afectando a España en los últimos años, pero sobre todo a Andalucía también por ser la parte más cerca del Ecuador. Y bueno, al final, pues lo que realmente en general está ocurriendo es digamos, un proceso de desertificación del sur de España. Y es que, bueno, por ejemplo, que de los últimos 10 años, solamente en 2018 llovió en los embalses del Guadalquivir por encima de la media histórica, ¿no? O sea, hasta estos últimos años estamos siempre ya en una situación en la que hay falta de agua, en la que, bueno, ahora pues que están como el 25-26%, en algunos embalses incluso están solamente en el 20%. Si ya encima hay poca agua y encima pues llueve poco, es una especie de muerte lenta que estamos viviendo en los embalses, ¿no? Y que también está afectando muchas cosas. No solamente, obviamente, el principal afectado es la agricultura, que al final es también un sector muy importante en Andalucía, y que si precisamente una zona seca en la que no llueve mucho y los embalses están vacíos, pues es un problema muy gordo que puede explotar, como decíamos, en cualquier momento. Pero también tenemos otras cuestiones, por ejemplo, claro, cómo afecta estas sequías a, por ejemplo, Doñana, que es algo que también se está hablando mucho en los últimos años, de cómo poco a poco está desapareciendo la marisma porque se está secando el terreno y además eso también propiciado por los pozos ilegales que todavía existen allí en el lugar. Pero claro, es una situación que ahora mismo pues, es mala en corto plazo porque falta agua para el consumo, sobre todo para la agricultura, y es muy mala a largo plazo porque se está muriendo en cierta manera nuestra tierra. Sí, efectivamente, aparte los datos son halagüeños, pero por otra parte, bueno, son un poco que hay que guardar la prudencia, ¿no? Porque las reservas de agua se están quedando al 26%, aunque efectivamente pues se han asegurado, digamos, el abastecimiento de agua de cara a los 2 próximos años, pero efectivamente los datos están muy bien como pronóstico, pero hay que actuar para garantizarlos. No sé si me explico, para no llegar a una situación donde se pueda suspender el abastecimiento de agua o de regadío o para la industria o llegamos digamos, a un colapso. No, A claro, ver, claro. no. En principio, el agua, por lo menos en el Guadalquivir, está en estos momentos para consumo humano está garantizada por lo menos para 2 años. Es decir, hasta 2023 hay agua para que nosotros la consumamos, ¿vale? Antonio, perdón. Sí, claro, o sea, obviamente no nos vamos aquí de repente a falta agua de aquí a mañana, pero que haya 2 años de asegurado solamente, es que eso no es una buena noticia, eso es muy mala noticia. O sea, lo normal es No que digo fueran, que no es algo de repente mañana no tenemos agua, ¿vale? no, Que claro, tenemos 2 años. Es verdad que pero podrían ser más. 2 años, a poco que sigamos en la sequía actual que estamos viendo, que en principio no hay razones para pensar lo contrario, es que lo mismo entre 4 años tenemos que estar como en otras zonas de España intentando conseguir agua que no las redirecciones de otros embalses para poder tener suministro. Y es que el problema es que esto no es un caso andaluz, por ejemplo, es que en Galicia, que la imagen esta que tenemos de Galicia, de todo verde, todo el día lloviendo, Sí. por mucho que llueva, es que allí están entre el 50 y el 60% de su capacidad. O sea, han perdido también muchísimo,
De hecho, mira, por ejemplo, en la zona de la Galicia Costa estoy mirando el 51% de capacidad, o sea, también están en datos muy peligrosos de cara al futuro. No es una cuestión de simplemente la cuenca de Guadalquivir tiene un proceso concreto tal, sino que en general España estamos haciendo esto y que tengamos solamente para 2 años, pues eso nos está abocando a que de aquí a próximos años tenemos que ir planteando la posibilidad de, como ocurría con el Tajo Segura, de Ujú. que haya que traer agua de otras partes de España. O sea, es una solución planteable a no tanto tiempo, ¿no? Hombre, entiendo que, o sea, si siguen bajando los embalses, sigue bajando el nivel de Ujú. agua, antes o después habrá que plantear esta situación, ¿no? Habrá que plantear alguna otra que soluciones habrá muchas, entiendo. Y obviamente aquí expertos no somos ninguno, pero quiero decir, quién sabe si de aquí a 5 años tenemos que estar en esas, ¿no? Si no hay de repente un cambio en el clima que empieza a llover un poquito más y consigamos recuperar volumen de agua. Efectivamente, aparte si le sumamos el componente del cambio climático tan fulgurante que se está produciendo, porque esto es otra muerte invisible, que es ahora cuando está encontrando o buscando su pico, o sea que hay mucho, la suma de factores también es importante y hay que tenerlo en cuenta, que a largo plazo asegurar, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Antonio, asegurarlo a 2 años realmente es un drama. Ujú. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el Guadalquivir. Me imagino que los políticos ya se lo están tomando en serio. Veremos cómo se lo siguen tomando. Estaremos muy pendientes, ¿vale? Por cierto, habláis de desabastecimiento importante. Ya está China recomendando acaparar productos antes de que esto se acabe, porque la crisis de desabastecimiento mundial es importante, ¿eh? Es importante. Mm, Aquí en España ya estamos sufriendo problemas, por ejemplo, en coches, en elementos de telefonía. Viene ahora el Black Friday, viene luego los Reyes con las Navidades. Cuidado con estos problemas de desabastecimiento, ¿eh? Sí, es algo que ya sufre hace varios meses Reino Unido, que se atribuyó en gran medida falsamente al Brexit cuando no es así. En Estados Unidos también hemos visto imágenes de supermercados vacíos y ahora China, bueno, China también, digamos, se está guardando un poco la forma y antes de que ocurra, pues como probablemente haga ocurriendo aquí en Europa, de que haya un momento en el que falten cosas y como en la pandemia con el papel higiénico, arramplemos con todo lo que está pasando, pues que vayan poco a poco copiando alimentos para que sea una cosa más ordenada, ¿no? Allí que tienen Ujú. esa mentalidad más en este sentido. Pero claro, es una situación en la que nos estamos lentamente introduciendo y en la que no solamente es una cuestión de comida, sino en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo las linternas, las pilas, los camping gas, los hornillos, digamos, todo este tipo Sí, de elementos, se está sí. disparando sus compras en España ante el miedo de este gran apagón del que se está hablando ahora, que aquí ya lo hemos tratado en el pasado alguna vez. Sí, pero mira, yo te voy a decir, porque justo es que lo tengo abierto ahora mismo, un artículo, bueno, una entrevista más bien, al periodista Javier Ruiz, hablando precisamente sobre la posibilidad de que hubiera un gran apagón en España. Te voy a leer textualmente lo que me dice. Es un bulo con las 4 letras de la palabra. Es una estupidez, una locura, una desinformación. Comenzó afirmando tajante el analista. Dice, Appers, que es de Mediaset. ¿Puede haber un gran apagón en España y que todo colapse? La respuesta es no. Dice que el gran apagón no es posible en España ni por capacidad, ni por diversificación, ni por suministro. Tenemos 10 fuentes de energía y capacidad para producir más del doble de la necesaria. Tenemos dos cosas que garantizan que no lo va a haber. Diversificación de fuentes y enorme capacidad. Los que lo tienen esto lo sostienen en las cifras. Bueno, diversificación lo voy a poner un poco en duda porque estamos viendo que vamos a tener que volver otra vez al carbón y de hecho estamos volviendo en Europa al carbón porque no somos capaces de sobrevivir sin él ahora mismo. Sobre todo quitando las nucleares, porque en España, por ejemplo, no tenemos nuclear. Y España precisamente produce bastante poca energía para lo que debería en ese sentido. Somos muy poco, necesitamos importar demasiado. Pero, hombre, es que depende que definamos como gran apagón. Gran apagón en un sentido apocalíptico de que de repente En volvamos a el la Edad sentido, Media. en el sentido Claro, en eso el que no. se lo está planteando Austria. Pero en el sentido de que vamos a tener a lo mejor cierto racionamiento de energía o de no sé cómo puede ocurrir, yo creo que en algún momento dependerá un poco de cómo sea el invierno. Pero dependiendo de las temperaturas y de cómo esté el invierno y de cómo afecta a la producción de energía,
en Europa pueden pasar cosas y en España no estamos aislados de ese sentido. O sea, en España, a nivel energético, sí estamos viéndolo. Ahora mismo nos ha cortado el grifo, bueno, hemos perdido gran parte del suministro de gas de por Argelia, que tenemos que importarlo ahora por barco, por los metaneros. Eso ya es una pérdida muy importante. Estamos cerrando nucleares que ya en España, pues, es algo que no existe. Que tenemos que, de hecho, comprarle mucha energía nuclear a Francia para compensarlo. El carbón tenemos que volver. No tenemos producción prácticamente, porque aquí en España las renovables son un porcentaje mínimo, o sea, no aporta nada. O sea, yo no sé, me gustaría ver los datos porque además, o sea, no es que lo estoy poniendo en duda lo que está diciendo esa entrevista, pero me gustaría ver los datos porque la verdad es que creo que obviamente no vamos camino de una situación apocalíptica, pero tampoco en España tenemos una fortaleza como para afrontar una crisis. Y de hecho Bueno, estamos pero viendo ahora mismo. Austria se está planteando lo peor, cuidado. Austria se Claro, está claro, o sea, planteando lo peor. obviamente cuando estamos hablando de entonces del gran apagón, ¿no? De cómo lo definimos, Sí, sí, obviamente sí, sí. hay países que se lo están tomando como nos ponemos el peor escenario posible por si acaso, otros que dicen, bueno, vamos a tener más cabeza y obviamente antes saldrá alguna solución de acabar aquí todos metidos en la oscuridad absoluta, ¿no? Obviamente ni lo uno ni lo otro, pero no sé, creo que hay que ser consciente de que si las cosas vienen mal dadas en invierno, o sea, esto al final la estructura se ha debilitado y digamos ahora mismo estamos en un castillo de naipes. Como venga una brisa de viento mal dada, puede resquebrajarse el sistema, igual que o sea, gran parte también de esto que estamos viendo ahora, del desabastecimiento, tiene parte que ver con el barco aquel que encalló a principio de año, con el Evergreen. Ujú. Porque esto al Sí. final es una estructura que estaba cogida con pelo de todo iba al día, todo se enviaba al día. Un colapso pequeño que había en un sitio, en un lugar de tránsito importante, que retrasó todo y eso es un efecto dominó que en parte también ha ayudado a la crisis actual de que las cosas no han llegado en su momento, de que falta de abastecimiento. O sea, al final el sistema cuando está muy en una situación cogida por pelo, o sea, en una estructura muy débil, es muy fácil que se caiga. Yo para cerrar el tema, yo solo digo, por ejemplo, fui a una tienda de informática hace una semana en el puente, ¿vale? Eh, ya me avisaron de que ya están faltando móviles, de que ya están faltando temas de electrónica y que esto va peor. Que además esto va a suponer que si te quieres comprar un móvil dentro de un mes, te va a salir más caro. Así que mm, cuidadito con el Black Friday. Lo que están haciendo muchos amigos, por ejemplo, que están comprando ya, les tarda más de un mes en llegar y lo que hacen es que ya lo guardan para Reyes, pero se lo compran ya. Pero bueno, cerramos el debate porque llevamos mal de tiempo. Cumbre del clima, Antonio, hay acuerdo mundial sobre el gas metano. Antonio, hemos perdido a Antonio. Sí, bueno, pues se han acordado nuevos recortes de cara a reducir el gas metano, que bueno, que se ha relacionado siempre pues con el tema de la contaminación, con los gases invernaderos y con todo esto, digamos. Y lo que pasa que, bueno, aquí realmente pues estamos ante otra cumbre internacional que veremos realmente cuáles son la implantación real, ¿no? Porque aquí se ha dicho de reducir para el año 2030 considerablemente las emisiones de metano, de que se corten de raíz, pero ya estamos viendo por los últimos años en todas las reuniones que ha habido en ese sentido que no se están cumpliendo lo que se acuerda y de hecho lo documentaba antes, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, que se había hace años que se habló de reducir notablemente el consumo de carbón, pues ahora mismo estamos en Europa, sobre todo en Estados Unidos, aumentando muchísimo el consumo de carbón para solucionar esta crisis energética. Entonces, al final, por mucho que se acuerde, después también hay que ver lo que se hace realmente y cómo se hace. Sí, sin duda, pues una buena noticia que existe este compromiso y además, bueno, este compromiso para reducir al menos o intentar reducir un 30% las emisiones de metano, porque al final se ha descubierto, digamos, yo por lo menos a raíz de esta noticia, pues digamos que lo he descubierto, ¿no? Siempre se achaca al dióxido de carbono responsable del efecto invernadero y de, digamos, el aumento de temperatura, el calentamiento global provocado por el cambio climático, pero realmente, y Antonio, corrígeme si me equivoco, el metano es más peligroso, más perjudicial que el dióxido de carbono. Bueno, entonces, en condiciones de igualdad no te voy a decir la verdad, pero sí, la verdad es que supone un porcentaje importante
y bastante relevante de las emisiones y de lo que, digamos, son responsables del calentamiento. Y además, de hecho, esto, bueno, siempre se habla mucho porque, de hecho, el metano siempre se relaciona pues con las vacas y con el ganado en general, de que a través de los gases propios de los animales emitían metano a la atmósfera, ¿no? Y se habla, por tanto, de la, digamos, la Es verdad. aportación de la ganadería o también como esta simplificación, ¿no? Que como, bueno, el problema no es que nosotros emitamos gases, sino los animales que, ¿no? que sueltan gases y que lo envían a la atmósfera, ¿no? Que se trivializaba un poco también la situación. Sí, la verdad es que ha sido uno, también esto, yo creo que también tiene que mucho que ver con una evolución de la situación. Hace mejor unos 20, 30 años, pues hablaba mucho de estos gases, de cuando el agujero de la capa de ozono, ¿no? Que eran unos gases concretos, luego se han ido desapareciendo, empezó a hablar del CO2. Ahora que el CO2 ya tenemos una cierta conciencia, pues empiezan a hablarnos también del metano, que era una cosa más como que no estaba tan al público. También entiendo que es una evolución normal de que a medida que se van, digamos, concienciando o eliminando determinadas partes, va apareciendo otras que son las significativas en ese momento. Pero de nuevo eso, al final lo importante no es solamente que se haga un acuerdo para reducir las emisiones, sino que realmente se implanten medidas para reducirlo. Pues estaremos muy pendientes. Vamos ya mal de tiempo, como nos pasa siempre, pero bueno. Vamos con información breve. Se derogará la ley Mordaza. Esto es lo que han acordado el gobierno. Van a derogar la ley Mordaza, una de las grandes promesas de la coalición. Hasta ahora no había pasado. De hecho, el gobierno se ha valido de la ley Mordaza, así que tampoco pueden ir de muy contrarios. Pero bueno, parece que hay un acuerdo sobre este tema. Ángela. Sí, efectivamente, pues es una buena noticia porque al fin parece que se cumple pues uno de los proyectos, una de las promesas que hizo este gobierno de coalición, aunque la propuesta pues ha sido realmente del PNV y digamos que ha sido una suma de fuerzas la que han llevado a que se consume, a que se consume esta renovación y exclusión de lo que era la ley Mordaza, que al final era silenciar las protestas y las demandas sociales que podía realizar el ciudadano. Ahora hay novedades importantes como que los registros policiales tienen que ser notificados, las reivindicaciones, manifestaciones no tienen que ser, digamos, avisadas con antelación, que yo creo que ahí va a haber bastantes problemas, pero bueno, todo se verá. Y efectivamente lo de las devoluciones en caliente, que se va a encargar la ley de extranjería y no pues la ley Mordaza, que al final pues meter una cuestión tan radicalmente importante dentro de una ley donde la exclusión era la bandera, pues era un poco contraproducente desde mi punto de vista. Sí, bueno, yo creo que realmente hablar de derogar no es del todo correcto. Aquí realmente, como va a reforma laboral, habría que hablar de modificar, ¿no? Porque lo que se está hablando y lo que, como estaba explicando la Ángela, que ha más o menos numerado algunas de las medidas, lo que se está hablando es de quitar las partes, digamos, más dolorosas, ¿no? Que se dice a veces, ¿no? Esto, como decía, lo que afecta a las devoluciones en caliente, lo que afecta a la grabación de policías y de las manifestaciones. Y bueno, al final, pues se están modificando los apartados que irían, digamos, irían en contra más de los derechos de las personas, pero la ley Mordaza, el resto de medidas, pues seguirá existiendo, o sea, no se va a derogar del 100%. Y lo peor de todo es que se está viendo sustituida paralelamente por otra ley Mordaza, que, bueno, podemos decir una ley Mordaza digital, ¿no? Que es la nueva ley Z, que se llama por ahora, esta que está, digamos, que se acaba de anunciar, que está cerrando, pues la cual básicamente sería pues una aplicación completamente absurda y gravísima de la propiedad intelectual de cara a Internet, ¿no? Por decirlo así de manera reducida. Básicamente lo que propone es que si, por ejemplo, imagínate nosotros estamos en streaming, imagínate en unas elecciones, y de repente ponemos algo que tiene derechos de imagen, ponemos una foto, ponemos una canción o lo que son unos segundos y que tiene derechos de imagen, automáticamente tienen que cerrarnos el streaming, la página web, o sea, obligaría a la página web, en YouTube, a Twitch o lo que fuera, a cerrar el streaming y proponer, digamos, medidas muy restrictivas de cara a Internet y la propiedad intelectual. O sea, es básicamente una censura a través de algoritmos de cara a todo lo que es Internet y que va en contra de lo que es su espíritu, ¿no? Muy interesante esto, ¿eh? Ángela, para concluir ya, venga. Sí, efectivamente, pues es interesante la ley Z, al igual que problemática, porque
No sé vosotros cómo la interpretáis, porque el drama que hay con los derechos de autor, por una parte parece lógica, digamos, ¿no? Que yo creo que el problema está en la medida que se aplica cuando se acoge o se utiliza algo que tiene derechos de autor. Digamos la censura, ¿no? El que te corten radicalmente la emisión tal cual. Me gustaría saber la opinión de vosotros con respecto a cómo interpretáis lo que es la ley. Es que, claro, cortar, o sea, todo lo que sea ponerle límites a algo tan amplio como Internet se va a ver como censura. Todo lo que sea poner Es que límites es, que se es, puede censu- es interpretar como. censura. Es que, claro, se puede interpretar como censura. Entonces, es peligroso. Es peligrosa. Todas estas leyes son peligrosas. En el sentido de, bueno, ¿hasta dónde vamos a restringir? O ¿Dónde sea, acaba la restricción? que un algoritmo busque cualquier tipo de referencia a un documento, a una imagen, a un lo que sea, que quiero decir, es que eliminar cualquier tipo de posibilidad, no sé, o sea, si de repente, no sé, estamos aquí hablando del juego del calamar y ponemos una imagen o un vídeo de unos segundos para ilustrar y para, digamos, contextualizar a las personas, de repente viene el algoritmo y al segundo te chapa y te borra la cuenta porque has cometido una infracción de copyright, o sea, en ese punto vamos a llegar o que, no sé, o de repente, no sé, yo creo que es una situación completamente absurda y que, de hecho, aunque solamente aplica en Internet en principio, pero eh, yo creo que tiene incluso más gravedad que la propia ley Mordaza en ese sentido. O sea, se carga todo lo que digamos, funciona en Internet y que, de hecho, muchos abogados que se dedican a temas cibernéticos, pues son los primeros que están poniendo a voz en el arma de que esto es una barbaridad en todos los sentidos. O sea, que corta cualquier tipo de libertad de expresión. ¿Y hasta dónde debe llegar una ley así? Porque hasta ese punto está claro que no. Hasta este punto tan restrictivo, tan totalitario, está claro que no. Pero ¿hasta dónde debe llegar una ley así? La Tal pregunta cual. es qué es Debe el haber una ley. copyright, qué es el propiedad intelectual, para qué sirve, a quién beneficia y qué supone para la cultura en general. Efectivamente, yo creo que hay que mirar el origen y el objetivo real de lo que es la ley Z, porque yo creo que el objetivo no tiene nada que ver con la misión que tenía, ¿no? Porque al final la respuesta y la conclusión es que se están censurando el uso de determinados contenidos y no solamente el uso, sino el conocimiento de la existencia de determinados contenidos porque tienen unos derechos de autor que eso únicamente le corresponde a la persona que ha vertido esa información. Y yo creo que ahí está la madre del cordero. Vamos, yo creo que habrá una respuesta por parte de, por ejemplo, el streamer Ibai Llanos, que no sé si se ha Ujú. pronunciado con relación a esto que ha ocurrido, pero yo creo que no se va a Que yo quedar sepa, no. ahí. Yo creo Que yo que no sepa, se va no. a quedar ahí esa ley porque por la repercusión que tiene. Pues este es un tema muy interesante. Otro día lo vamos a desarrollar mucho más ampliamente porque es un tema que afecta a las libertades de los ciudadanos. Así que un día lo vamos a tratar mucho más extensamente. Ya vamos mal de tiempo, como siempre nos pasa por otra parte en este programa. Ya que tengo que plantear un debate, porque esta semana el negre de la semana es, atención, que esto es una innovación mía, el negre debate. Porque hay que determinar si es un negre o no de la semana. Hablo, evidentemente, del caso Ábalos de Objective, que es un diario digital que lleva mucho tiempo, pero que ahora lo ha refundado Álvaro Nieto, que llevaba Voz Populi, pues publicó que básicamente Ábalos es un putero que destrozó una habitación de paradores y que por esto Pedro Sánchez, que estaba harto de él, lo echó del gobierno. Hasta ahora no hemos visto las pruebas, no sabemos si las vamos a llegar a ver, no sabemos tampoco si esto es una invención o es la realidad. Desde luego, ya desde el primer capítulo, la información, a ver, por ejemplo, dicen que hay un vídeo, pero no queda muy claro, el periódico no lo ha visto, pero dicen que puede haber, que puede existir, no está muy clara la información, no se dan muchas certezas, se dan más dudas que certezas. Entonces, tenemos que dictaminar si esto es un negro de la semana o no. Antonio, Ángela, venga, argumentos a favor y en contra. Pues, hombre, yo creo, por un lado, yo creo que estamos de acuerdo en esto, que lo que haga cada persona en su vida privada no es Sí, por supuesto. noticia para nadie. Y en ese sentido creo que está bastante claro, ¿no? Es cierto que, obviamente, al ir como asumiendo, ¿no?, la tesis que propone The Objective,
asumiendo que esa fuera la razón principal, que yo creo que no, que para nada, todo lo contrario, para su cese como ministro, es cierto que existiría un pequeño hueco para que eso fuera, digamos, noticia. ¿Cuál es el problema? Que aquí claramente, bueno, las pruebas, no se muestran parte del rango de la noticia porque efectivamente, ¿de dónde sale esta noticia? Que al final, pues poco menos que una purga interna dentro del PSOE, de que el propio gobierno haya filtrado, alguien del gobierno haya filtrado esta noticia. Y esto al final, pues, es una forma también de presionar a Ábalos, que estaba empezando otra vez a ser eh, crítico con la gestión del PSOE actual. Entonces, Ajá. el Ah, problema, perdón. y ya termino rápidamente, el problema es cuando un medio de comunicación se pone al servicio de un poder, en este caso un partido político del gobierno, para, digamos, sus propias riñas internas. O sea, aquí realmente lo que está haciendo es ejercer de brazo ejecutor del PSOE. Ángela. Sí, efectivamente, primero yo hago la misma defensa que hace Antonio del ámbito privado y público de un personaje público, sea político, sea cantante, sea quien sea. Creo que tiene esa capacidad para permanecer su esfera privada como lo que es privado. Y creo que efectivamente, pues la actividad periodística de estos medios, pues lo único que creo que lo que quieren buscar es una forma de justificar burdamente o por cuestiones privadas, como en este caso, la salida de un miembro en este caso del PSOE, del propio partido. Y además, yo estoy muy de acuerdo con que el ministro, bueno, el exministro José Luis Ábalos anuncie acciones legales contra este medio porque lo que están haciendo es airear su vida privada. ¿Qué incidencia tiene la vida privada en el despido o no de un político dentro de un partido político? Esa es mi pregunta. ¿Es reprochable estas supuestas conductas con su actividad dentro del partido? Yo creo que no, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Otra cosa es la idea que se tenga de partido político, de inmaculado, de purificado y de todos querubines, cuando realmente son personas humanas que tienen su vida como cualquier otra persona, no por ser políticos están exentos de pecado. Por lo tanto, yo creo que esto es una manera de dinamitar la salida de un político más en nuestro país y ya está. No, no creo que tenga más incidencia. Aunque bueno, un pequeño inciso a eso, realmente existe yo creo que hay que mantener una cierta coherencia entre lo que dices y lo que haces. No puede ser. De hecho, creo que esto también en los medios se lo han he dicho, que lo decía Carmen Calvo, ¿no? En estas conversaciones. No puede ser que como partido, o sea, como digamos, como persona representante de ese partido, esté a favor de abolir la prostitución y luego esté, digamos, consumiéndola en privado, ¿no? También tiene que existir una cierta coherencia entre lo que uno defiende y lo que uno después hace y cómo vive. Pero Si claro, se aquí, da, si se da esa circunstancia, sí. Si no te has pronunciado sobre ningún tema, evidentemente es reprochable luego lo que tú has dicho. Pero si no se pronuncia sobre ningún tema, no entiendo por qué hay que juzgar paralelamente la actividad de un político con su vida íntima. Pero si se pronuncia, sí. Pues estaremos muy pendientes. A ver, mi opinión es que en todo caso sería noticia sobre el tema Ábalos. Por ejemplo, que se saltara las medidas del COVID, por ejemplo, si había cuarentena, se saltara la cuarentena. Que a lo mejor destrozara una habitación de paradores, eso sería noticia. Ahora, que prefiera a unas mujeres que se le guste irse de fiesta los fines de semana o que llegue con sueño al ministerio, a mí es una información que no me aporta nada, que nos estamos metiendo en su vida privada y que es peligroso. Si esto es todo, ¿vale? Es peligrosísimo. bueno, que tampoco es una cosa nueva, ¿eh? Quiero No, decir, a a ver, veces hace que los rumores sobre, además que los rumores sobre Ábalos ya había. O sea, yo alguna vez ya he leído rumores siempre se habla. sobre No, pero de todos modos aquí yo Ábalos. creo que hay que diferenciar otras veces que ha habido ataques en este sentido personales desde posiciones opuestas para No, no, intentar, digamos, claro. atacar, como por ejemplo ha ocurrido durante muchos años con Podemos de Venezuela e Irán, pues por un ejemplo, pero aquí realmente es un ataque propio, o sea, aquí nadie, o sea, aquí no es que estén intentando matar, o sea, esto es propio partido, que esto es como las cremas de Cifuentes, esta es una manera súper de decir, mira, ya empiezas a molestarnos un poco, vete a tu casa o vamos a tener que empezar a sacar aquí vídeos y cosas que te hagan quedar mal respecto a la sociedad. O sea, hasta el final, yo en mi opinión lo veo que es prácticamente el mismo caso, el mismo propio partido, e intentando presionar al político para que deje, digamos, de molestarle.
Pues nada, estaremos muy pendientes. Terminamos aquí la sección de crítica a ver lo que pasa con el caso Ábalos, porque él ya ha anunciado acciones legales. De Objective sigue sacando información. Estaremos pendientes de qué pasa con este caso Ábalos. Antonio, Ángela, no vayáis muy lento, ¿eh? Sobre todo, Ángela, tú, que me tienes que contar cositas. ¿Tienes que Sí, contarme sí, cosas? yo no me marcho. No te manchas. Pues seguimos, ahora vienen los deportes. El jueves tenemos sorpresa, sorpresa, sorpresa. Atención. Luego lo vamos a anunciar en la sección de deportes. Y sigue jaque mate. Hasta ahora.